Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder cantarte, de poder a través de la música recordar lo que tú hiciste en la cruz de Calvario. Queremos pedirte, Padre, ahora que abrimos tu palabra, que nos ayudes a poder entenderla, a poder aplicar esas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Proverbios capítulo 22, por favor. Proverbios capítulo 22. Vamos a empezar en el versículo 17, por favor. Proverbios capítulo 22, versículo 17. Proverbios 22 contesta esta pregunta: ¿cómo experimentar una vida diferente? La verdad es que todo creyente, o la mayoría de creyentes, deseamos que nuestra vida pueda ser diferente. A veces la realidad en la vida del creyente es que, a pesar de que han pasado los años, uno no puede observar grandes y profundos cambios en su vida cristiana. Y a veces nos preguntamos qué es lo que sucede, qué es lo que falta, qué es lo que debo hacer. Esta sección de Proverbios 22, y la verdad hasta el capítulo 24, la autoría de este pasaje probablemente no es de Salomón. Probablemente Salomón compiló esta sección, pero no la escribió. Pero la verdad es que bajo la inspiración de Dios, esta porción de la Biblia nos llega a mostrar a nosotros principios esenciales que pueden llevarnos a nosotros a tener una vida distinta, una vida diferente. El texto bíblico nos da 5 principios que, aplicados a la vida del creyente, le garantizarán a él una vida distinta. Vamos a leerlos en la pantalla y usted puede observar el pasaje desde el versículo 17 en adelante. Y la idea es que usted observe que hay ciertos pronombres personales que están en rojo, y en esta porción pequeña de la escritura, en 10 ocasiones se llega a repetir la misma palabra que implica un pronombre personal. La palabra hebrea que se traduce es la palabra ata, que es la traducción de este pronombre personal. La Biblia dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. 10 ocasiones la palabra, ese pronombre personal. Aún atrás de esa palabra saber está la misma palabra que implica un pronombre personal. Esto no es casual en la Biblia, y el objetivo es insistir y enfatizar que mientras el creyente no haga personal estos 5 principios, si el creyente no aplica estos conceptos a su vida personal, a su vida diaria, no verá una gran diferencia en su caminar en esta tierra. El versículo 17 dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Principio número 1, obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Inclina tu oído y oye las palabras. Y la obediencia empieza al tomar la decisión de escuchar la palabra de Dios, para luego tomar esas palabras sabias y aplicar a tu corazón mi sabiduría.
Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. La Biblia no nos ha sido dada para nuestra información. La Biblia ha sido dada para nuestra transformación. La obediencia a la palabra de Dios llegará a ser la clave, el secreto para una vida transformada, una vida diferente. Mientras usted y yo no tomemos la decisión de escuchar la palabra y aplicar esa palabra a nuestro corazón, no veremos realmente una transformación radical. La palabra de Dios debe ser aplicada al corazón. El corazón está describiendo nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra voluntad. La palabra de Dios debe cambiar nuestro sentir. La palabra de Dios debe cambiar nuestra mente. La palabra de Dios debe cambiar nuestra voluntad, nuestras decisiones. La obediencia no es un ejercicio intelectual nada más. Nosotros necesitamos sentir, saber y aplicar a nuestra vida diaria la palabra de Dios. ¿No será que tu desobediencia es la razón por la que no observas muchos cambios en tu vida cristiana? Y sabe, la obediencia abre esa transformación real y radical que Dios quiere hacer en la vida de un creyente. El versículo 18 nos muestra otro de los principios esenciales y nos dice: porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Habla en este versículo de la parte interna de una persona y habla de la parte externa. La parte interna hace referencia a guardar la palabra de Dios dentro de nosotros, y la parte externa de la persona habla de esos labios que van a llegar a ser afectados por guardar la palabra de Dios dentro de sí. Como se ha dicho repetidas ocasiones, lo que soy es más importante que lo que hago. El ser es más importante que el hacer. Y cuando en mi vida abunda dentro de mí la palabra de Dios, estoy guardando dentro de mí la palabra de Dios, entonces mi hablar y mi hacer serán distintos, serán diferentes. De lo profundo del corazón habla la boca, lo dijo Jesucristo en Mateo 12. De lo profundo del corazón habla la boca. Lo que abunda en mi vida interior va a ser lo que salga. Y si estoy guardando dentro de mí la palabra de Dios, entonces mis labios reflejarán lo que abunda en mi vida. ¿Qué abunda en tu vida? ¿Qué dicen tus labios? Durante la semana, ¿qué tipo de palabras salen de tu boca? Lo que abunda en mi vida, lo que abunda en mi ser interior, saldrá al exterior. Verso 19 nos dice: para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Un detalle interesante en este versículo es que la confianza en Dios es el resultado de los versículos 17 y 18. A veces nosotros pensamos que confiar en Dios tiene que ver con una decisión que el creyente toma de depositar la confianza en Dios. Creemos que confiar en Dios significa que debo decidir confiar en Él. Cuando el versículo 19 se presenta como un resultado de los versículos 18, 17 y 18. Cuando estoy obedeciendo a Dios, cuando estoy guardando la palabra de Dios en mi vida,
Entonces, versículo 19 dice, para que tu confianza sea en Jehová. Aquel que obedece a Dios, su confianza en el Señor se incrementará. Aquel que guarda la palabra de Dios dentro de sí, su confianza en Dios se incrementará. Si en la práctica nos falta confiar más en Dios, sobre todo en aquellas circunstancias difíciles, esa confianza en Dios no va a incrementarse porque tomemos la decisión de confiar más en Él. Esa confianza en Dios crecerá como el resultado de que usted y yo nos acerquemos a Dios y seamos mucho más obedientes, guardemos la palabra de Dios dentro de nosotros y entonces como consecuencia a esa obediencia, nuestra confianza en Dios también se incrementará. El versículo 20 nos da un cuarto principio. Nos dice, no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia. Otra traducción de la Biblia nos dice, y usted puede verlo, ¿acaso no te he escrito 30 dichos que contienen sabios consejos? Observe que el pasaje hace referencia a un acto pasado. ¿Acaso no te he escrito? La razón por la que el escritor escribe estos 30 dichos es para que la persona pueda experimentar una vida transformada. Como dije hace un momentito, la Biblia no se nos ha dado para nuestra información, sino para nuestra transformación. 30 dichos. Es interesante que a partir del versículo 22 y todo el capítulo 24, si usted se pone a contar esta sección de capítulo 22, versículo 22 hasta todo el capítulo 24, va a encontrar 30 consejos que Dios nos quiere dar. Así es que hoy y las próximas reuniones vamos a estar estudiando acerca de estos 30 consejos. Pero para poder estudiar adecuadamente estos 30 consejos específicos que Dios quiere darnos, necesitamos poner la base adecuada para que estos consejos puedan llegar a transformar nuestra vida. Para que este estudio valga la pena, necesitamos poner un fundamento sólido. Y el fundamento está expresado a través de estos 5 principios. Necesitamos decidir ser obedientes a Dios. Necesitamos guardar la palabra de Dios. Necesitamos aprender a confiar más en Dios. Necesitamos ver una vida transformada y necesitamos, versículo 21, hablar de Dios a otros. El texto dice, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de, observe la frase que tiene un propósito, a fin de, con el propósito que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Observa cómo este hombre va a volver otra vez y va a empezar a hablar la verdad y a comunicar la palabra de Dios con otros. Porque para nosotros, sus hijos, no es algo normal, no es algo habitual hablar de Cristo a otros. ¿Por qué nos da tanto miedo, tanto temor? ¿Por qué tenemos tantos impedimentos para hablar a nuestros compañeros acerca de Cristo? Y si estos 4 principios no han sido aplicados a la vida, ahí está la razón de por qué a nosotros nos cuesta decirle al mundo de Jesús. Si no estoy obedeciendo a Dios, si no estoy guardando la palabra de Dios dentro de mí, si no estoy confiando en el Señor, si no estoy permitiendo que Él me transforme, no voy a hablar tampoco de Él. Lo que abunda en mi interior sale por mi boca. Lo que abunda en mi interior sale por mi boca.
Y muchas veces si mi boca no está comunicando el evangelio, el mensaje de salvación, es porque Dios en la práctica no abunda en mi vida. Hay otras cosas más importantes de las que me estoy llenando. Porque cuando Dios llena la vida, llena el corazón, tarde o temprano saldrá por la boca. Entendiendo estos 5 principios que se convierten en la base para la vida de todo aquel que quiere observar una transformación real y radical, poniendo el cimiento adecuado, entonces sí, estos 30 consejos que Dios quiere darnos no solo llenarán nuestra mente, sino llenarán y transformarán nuestra vida, nuestro corazón. El primer consejo sabio que nos da Dios está en los versículos 22 y 23. El texto dice: no robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren. El perjuicio para el pobre y el perjuicio para el afligido, usted puede observar que se lleva a cabo en la puerta. Esto es significativo porque en la antigüedad las ciudades tenían muros grandes y tenían portones grandes. En esas puertas pasaba toda la actividad económica y toda la actividad política y aún judicial. Si uno quería encontrar un tribunal, iba a la puerta de la ciudad. Si uno quería comercializar un producto, iba a la puerta de la ciudad, porque ese era el sitio donde el comercio y la parte jurídica principalmente se llevaba a cabo. Como era un lugar donde habían muchas personas, los pobres y afligidos llegaban a ese sitio porque había mucha gente, y esta gente con la esperanza de que alguien le pudiera ayudar, entonces los más pobres se ponían cerca de la puerta para que la gente llegue y les ayude con algo, con algún bien. Así es que en ese lugar, en las puertas principales de una ciudad, es donde se podía observar el abuso en contra del pobre y el abuso en contra del afligido. El pobre y el afligido no tenían los recursos necesarios para contratar un abogado y que el abogado les pueda defender. Y es por eso la promesa del Señor en el versículo 23, donde les dice: porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. ¿Has experimentado una injusticia en tu vida? ¿Alguien ha sido injusto contigo? Tú puedes estar seguro que Jehová, el juez, el mejor abogado, juzgará tu causa. ¿Has sido injusto con alguien? Tú puedes estar seguro que el mejor juez te despojará el alma por haber sido injusto con otro. Así es que debemos tener cuidado de cada vez que alguien es injusto con nosotros. Debemos, en vez de vengarnos y en vez de tratar de utilizar la justicia por nuestra mano, debemos permitir que ese juez justo, que entiende mejor las cosas que nosotros, sea el que emita justicia a nuestro favor. Y para aquellos que hemos sido injustos con alguien, debemos saber que ese mismo juez justo despojará nuestra alma por haber dañado a otros. Un segundo consejo
se encuentra en los versículos 24 y 25. Y la Biblia nos dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. En este pasaje se enfatizan algunas ideas. Una de esas es la idea que está atrás de la palabra aprendas. Y esa palabra nos lleva a pensar en ese aprendizaje que uno tiene por asociación. Es decir, el énfasis de la palabra aprendas está dado para la influencia que otras personas tienen sobre nuestra vida. El texto nos está animando a que nosotros seamos muy selectivos de la gente que llega a ser nuestros amigos. Nosotros tenemos un proverbio similar: dime con quién andas y te diré quién eres. Y ese proverbio trata de reflejar la misma verdad. Sabes, no te engañes creyendo que tú puedes llegar a tener amigos que actúan de mala manera, que se divierten de mala forma, y creer que tú tienes convicciones sumamente fuertes en tu cristianismo y no importa con quién me llevo, no importa cómo mis amigos viven y las cosas incorrectas que ellos hacen, a mí nunca me va a afectar eso. El versículo no dice eso. El pasaje no dice que la firmeza de nuestras convicciones nos va a llevar a mantenernos sin la influencia negativa y pecaminosa de las personas. El texto nos dice: no te entremetas, ni te acompañes. Nosotros debemos ser selectivos en nuestra manera de escoger las amistades. David en el Salmo 119 dijo: yo seré amigo de los que te temen. Y ese debería ser el criterio que tú y yo usemos para llegar a escoger amistades. Las amistades cercanas, las amistades profundas, esas amistades deben ser escogidas no por afinidad, no por quien me cae bien, no por quien tiene sangre liviana. Debo escoger mis amistades por aquellos que se acercan a Dios y quieren agradarles. Del cuidado que debemos tener de los amigos. Aquí se habla específicamente de una persona que puede ser de muy mala influencia. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. ¿Sabe? Hay gente que puede llegar a ser tan descontrolada en torno a sus emociones. Puede llegar a ser una persona que en ese arranque emocional puede llegar a actuar de manera incorrecta, de manera pecaminosa. Así es que ten cuidado con aquellas personas que son explosivas, aquellas personas que no han aprendido a dejarle al Señor que controle su temperamento, que controle ese enojo. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Ten cuidado de la gente que llega a ser tu amigo. Debemos tú y yo ser selectivos. Un tercer consejo que se nos da está en el versículo 26 y 27 y dicen: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Este concepto de las garantías ya ha sido repetido en la palabra en el libro de Proverbios en algunas ocasiones.
Es interesante que es la frase que se traduce aquellos que se comprometen, hace referencia a una práctica donde la persona que estaba dando garantía a otro que le había solicitado esa garantía, el compromiso llegaba a sellarse en el momento en que este garante daba la mano, estrechaba la mano a aquel que le había solicitado esa garantía por una deuda. No seas de aquellos que se comprometan, ni de los que salen por fiadores de deudas. Hermano, cuando alguien pide una garantía, cuando alguien nos pide que seamos garantes, uno puede, cuando responde no, uno puede llegar a ser visto como mala gente, como mal amigo, como una persona que puede llegar a afectar la vida. Y sería bueno que el dueño del vehículo Aveo blanco PBB 7173 salga, por favor. Tenga cuidado. Tenga cuidado con las garantías. Tenga cuidado. No seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. No. Y podemos ser considerados como mala gente, como mal amigo. La Biblia dice no. Si tienes dinero, ayuda a esa persona que está en problemas económicos, pero no salgas como garante. Y nos da una razón de por qué no el versículo 27. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Por qué vas a perder lo poco o lo mucho que tienes por salir como garante y luego vas a ser despojado de los bienes que has llegado a acumular? Así es que aquí hay un concepto financiero. Las garantías no deben ser parte de nuestra vida. El versículo 28 nos muestra un cuarto consejo. Nos dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Sabe, iniciando el libro de Josué, en el capítulo 13 hasta el capítulo 21, la Biblia nos habla cómo la nación de Israel, guiada por Dios, llegó a tomar la tierra prometida, y al conquistar la tierra prometida, esa tierra fue dividida para las 12 tribus de Israel, para que cada uno sepa hasta dónde llegaba el límite de su tribu, y para que cada persona que era propietaria de una porción de tierra pudiera saber exactamente hasta dónde llega la propiedad. Se establecieron linderos. Hoy día lo seguimos haciendo. En ese tiempo eran rocas grandes que se ponían en ciertos sitios para saber exactamente hasta dónde llegaba el lindero de una tribu, o cuál era la dimensión del terreno de una persona. Se utilizaba estos linderos. Sabes, para el judío ha sido algo grave llegar a modificar el lindero para perjudicar a otros. Este acto era tan grave, es tan grave para el judío a nivel de un asesinato. Así es que no era una práctica equivocada nada más, llegaba a ser algo sumamente grave modificar el lindero. La Biblia en otros pasajes nos enseña la gravedad de este comportamiento, y puedes verlo ahí en Deuteronomio, donde dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Deuteronomio 27, hablándolo mucho más fuerte, dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: amén. Sabes, no hay bendición. Hay exactamente lo contrario, hay maldición.
cuando una persona llega a reducir el lindero de otro. Hermano, ¿cómo tú y yo nos llevamos con nuestros vecinos? Con la persona que vive al lado de tu casa, atrás de tu casa. ¿Cuál es la relación que tú y yo mantenemos con nuestros vecinos? ¿Respetamos la propiedad privada? ¿Hemos dejado que nuestras plantas crezcan tanto que están afectando al de al lado? ¿No tenemos cuidado con la plomería de nuestra casa y estamos humedeciendo la casa de al lado? ¿Estamos respetando la propiedad privada? Tengo un vecino que acostumbra a utilizar el fin de semana de diciembre para sacar su equipo de sonido, ponerlo en el segundo piso en el patio, lo dirige hacia mi casa, sube el volumen mucho y empieza las fiestas de Quito. Entiendo que no lo hacen contra mí, solamente le gusta bailar con música muy alta. Pero yo sé que hoy va a ser una mala noche para mi familia porque todos los años lo ha hecho. ¿Respetamos la propiedad privada? ¿Respeto al otro? Los linderos estaban puestos ahí para respetar la propiedad privada. Hace unos días me invitaron a oficiar un matrimonio. Era en una comunidad, fuimos con mi familia, estuvimos ahí, un lugar bonito. Pero me sorprendió un detalle. La propiedad que estaba construida, uno de los sitios de la propiedad tenía una casa. Lo interesante de la casa es que la mitad de la casa, por la mitad de la casa, pasaba un poste de luz. El dueño de la casa no había respetado el lindero, así es que le había parecido buena idea extender su lindero un par de metros más allá y hacer su casa. Vino la gente de la empresa eléctrica y puso los postes de luz donde debían estar los postes de luz. Y uno de los postes de luz estaba en la mitad de la casa. Parecía interesante, parecía divertido ver eso, pero era una evidencia de que a una persona le pareció buena idea no respetar la propiedad privada y extender su casa 2 metros más allá de donde debía estar. Debemos caracterizarnos por ser personas que respetan la propiedad privada de otros. Ahora, algo interesante es que los estudiosos de la Biblia acerca de los linderos antiguos están de acuerdo que ese concepto de linderos antiguos donde la persona llega a poner una muralla, llega a poner ese lindero para protegerse y para cuidar y delimitar muy bien su propiedad, tiene una aplicación espiritual. Cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos nuestra propia cerca, nuestros propios linderos. Esos linderos espirituales están construidos en nuestra vida de acuerdo a nuestras convicciones. Así es que las convicciones que tenemos finalmente crean alrededor nuestro un muro, un lindero de protección ante otra manera de actuar y otro comportamiento distinto que alguien pueda tener. Nuestras convicciones son los linderos espirituales que protegen nuestra vida y nos llevan a actuar de cierta forma. Y la pregunta que cabe aquí es, ¿has modificado tus linderos? La influencia de cierta manera de pensar
ha llegado a influir tanto en tu vida que te ha llevado a modificar esos linderos? Antes estabas seguro que esto era incorrecto, esto era pecaminoso, pero con la influencia de otros has llegado a modificar tus linderos y lo que antes llamabas pecado ahora es aceptable. ¿Has llegado a modificar tus linderos? Antes lo que era un pensamiento, una convicción, ¿ha llegado a cambiar en tu vida? ¿Has dejado que el consejo, la influencia, las ideas, la modernidad, el pensamiento de otros te lleven al punto de dudar de dónde está tu lindero y has empezado a modificarlo? Hay que respetar los linderos físicos, hay que respetar la propiedad privada. Pero hay que llegar a respetarse a uno mismo y no modificar los linderos espirituales porque otros empiezan a pensar distinto. Nuestros linderos deben estar basados en la palabra de Dios, en la inmutable palabra de Dios. Así es que no dejes que la modernidad, no dejes que el pensamiento de otros modifique esos linderos espirituales que protegen tu vida del pecado y de la influencia pecaminosa de otras personas. El versículo 29 nos habla de un último consejo que vamos a revisar hoy, un quinto consejo. El versículo dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. La palabra solícito en este versículo une 4 ideas, une 4 conceptos: diligencia, esfuerzo, habilidad, experticia. Una persona solícita en su trabajo es una persona que es diligente, esforzada, habilidosa y experta. Esa es una persona solícita. Cuando tú encuentras una persona así, si tú eres una persona así, puedes tener la garantía de que delante de los reyes estará. Una persona progresa laboralmente cuando llega a ser solícita. Si quieres mejorar, si quieres progresar, si quieres crecer en tu vida laboral, tú y yo necesitamos integrar en nuestra vida esos 4 conceptos que están atrás de la palabra solícito. Diligente, a tiempo, esforzado, no con las justas trabajando. Si sales a las 4 de la tarde de la oficina, 3:59 ya estás con la tarjeta ahí para timbrarla en la maquinita. Habilidoso, experto, gente que va más allá, que se prepara formal o informalmente, que mejora. Tengo un buen amigo que tenía 4 compañeros de trabajo. Y cuando él empezó en una posición no la más alta, la más baja. Eran 4 personas que estaban ahí. Y lo significativo es que siendo empleado y no teniendo ningún tipo de autoridad con los otros 3, empezó a capacitarse y empezó a capacitarles a los 3. Esto no era algo de la empresa, era iniciativa de él.
Así es que empezó a estudiar y sabía que quería hacer una carrera en la empresa. Así es que empezó a capacitarse y empezó a enseñar a los otros tres, mira, podemos hacer así. Los reportes y las cosas que tenemos que hacer aquí en el trabajo, los podemos hacer mejor. Un día, el gerente general se enteró de esto. Y ahora este muchacho es gerente de repuestos en una empresa importante en nuestro país. La diligencia, el esfuerzo, la habilidad y la experticia nos lleva delante de los reyes. Progresamos laboralmente cuando integramos estos conceptos a nuestra vida. Así es que, hermano, tú y yo tenemos aquí la clave, el secreto dado por Dios para que tú y yo podamos crecer y mejorar en esa área laboral. Porque cada vez que encuentres un hombre solícito en su trabajo, Dios obrará para que esa persona pueda crecer en su vida laboral. Este es el quinto concepto que Dios quiere darnos. ¿Quieres una vida transformada? La base para esa vida transformada tiene que ser una relación estrecha y cercana con Dios, donde tú y yo nos comprometemos a obedecer y a guardar la palabra de Dios en nosotros. Y después de que esa base está puesta, tú y yo necesitamos manejar adecuadamente las injusticias. Si han sido injustos conmigo, le voy a dejar al Señor que maneje esa situación. Yo no voy a caer en injusticias con nadie, ni con el pobre, ni con el afligido. Voy a ser muy selectivo en las amistades que tenga. Mis amigos van a ser los que temen a Jehová. Voy a llegar a tomar una decisión financiera en mi vida y voy a alejarme de las garantías. Voy a llegar a aprender a respetar la propiedad privada. Y voy a aprovechar esta semana para arreglar la tubería que está dañando la pared del vecino. Y voy a respetar los linderos que Dios ha establecido en la Biblia. No yendo en contra de ellos, no modificándolos. Voy a respetar los linderos que Él ha establecido, porque son para mi cuidado y mi protección. Y voy a llegar a convertirme en un trabajador diligente, esforzado, habilidoso y experto. Y así mi vida va a ser diferente. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder aprender de tu palabra. Señor, ayúdanos a poner los cimientos adecuados para poder ver esa transformación. Ayúdanos a volvernos a ti, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a guardar tu palabra, ayúdanos a enfocarnos en nuestro ser interior y que tu palabra pueda abundar en nosotros. Y luego, Padre, ayúdanos a tomar decisiones específicas, siguiendo tus consejos. Que seamos personas que no somos injustos con otros, que no utilicemos nuestra posición ni nuestra
situación para abusar de otros. Ayúdanos a buscar compañías que te buscan y te aman a ti. Ayúdanos a alejarnos de las garantías. Ayúdanos a respetar la propiedad privada. Ayúdanos a no modificar los linderos espirituales que tú has establecido. Ayúdanos a ser los mejores trabajadores, solícitos, esforzados. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted quiere darnos la bendición de poder orar por usted, usted puede un ratito levantar su mano. Y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, queremos pedirte que puedas ayudarnos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos dice. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Le decimos: Él no estimó ni un trono real, sino que movido por su amor, Él mismo nos vino a salvar. No le importó el precio que debía pagar, se humilló por darnos vida, verdadera libertad. Se humilló siendo rey, dejó su forma de Dios y vino para servir. Se despojó, su gloria Él nos dio. Él aquí vivió. Vamos a decir el verbo se hizo carne, sin importar el precio por pagar. Y aún su vida Él estimó, en la cruz murió por ti, por amor. Y Él llegó, con uno de nosotros nació, no con lujos ni riquezas, pero con la meta puesta, sufriendo con amor y trayendo el perdón a este mundo de miseria, de indigencia y de dolor. Acepta hoy que eres un pecador, que tu justicia jamás te salvará. Cree en Él, ábrele tu corazón, experimenta